Estamos hablando de inseguridad en el día de hoy, ese es el tema central, y tenemos muchísimas preguntas que nos hacemos, entre ellas, por ejemplo, que llega una persona a matar a otro, si ha aumentado la violencia y un montón de cosas más. Y por eso es que recibimos a Luis Eduardo Moraz. Él es sociólogo, está especializado en violencia y criminalidad y es director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de la UDELAR. Muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por la invitación. ¿Qué motivos se le puede dar o sea, qué motivos o qué razones pueden tener el aumento de rapiñas y de homicidios que salió ahora en los últimos números oficiales? Bueno, razones pueden haber muchas, hipótesis más bien, ya que no contamos con datos desde la academia, de la universidad, para poder hacer un estudio en profundidad de lo que está ocurriendo. Lo que sí se puede decir con total claridad es que este incremento de los homicidios, por ejemplo, se da en determinado territorio de Montevideo, ¿no? Está concentrado claramente en 4 seccionales policiales y en 2 barrios, en dos municipios, el municipio A y D. ¿Qué barrios son o alguno de los barrios que comprenden esos municipios para tener claro? Claramente la cuenca de Casaballe, de Tonkinson, La Paloma, Cerro Norte, Casabó, o sea, dos zonas de Montevideo que están caracterizadas por un proceso de exclusión muy profundo desde hace décadas, que no han revertido a nivel territorial la profunda exclusión, la falta de servicios, la falta de acceso a bienes públicos de calidad. Yo creo que ahí hay claramente un elemento vinculante. Muchas veces la ciudadanía tiene un gran temor de ser víctima de una violencia desmesurada a partir de hurtos, rapiñas y copamientos. Bueno, la cantidad de fallecimientos, aunque sea uno, es lamentable, entendamos, ¿no? Pero sí, claro. En términos estadísticos, claro, en términos de analizar la realidad en su conjunto, bueno, en realidad han descendido esos homicidios que son productos de rapiña y copamiento. Hubo 20 casos en el último semestre y es en la misma cantidad que había en el 2016 y mucho menos de lo que había en el 2015, aunque sí más que el 2017. Ahora, perdón que te interrumpa, ahora esos datos son confiables porque hay mucha gente que no denuncia. Bueno, yo hablaba de homicidio. El homicidio en una sociedad como la uruguaya, sí, yo creo que no hay ninguna duda de la cantidad de homicidios que se producen. Sí, claro, claro. Porque todavía estamos en una sociedad donde hay otros países que sí, hay países como Venezuela, México o alguna zona de Brasil donde en realidad la cantidad de homicidios no se sabe, no es confiable. Claro, claro, claro. Una sociedad como uruguaya sin duda que sí. Podemos tener esa duda respecto a los hurtos. Seguro. Ya la rapiña, en la medida que incluye violencia o amenaza de violencia, bueno, ahí también yo creo que es bastante válido y confiable el dato. Tú hablabas de que los datos que manejan en realidad son en base a hipótesis. ¿Ustedes han pedido los datos al Ministerio del Interior para poder hacer un raconto más especializado de poder estudiar y analizar qué es lo que está pasando? Bueno, el Ministerio del Interior maneja datos a nivel global. Están los datos que publica el Observatorio semestralmente, pero son datos globales. Por ejemplo, no tenemos acceso desde la universidad. Ahora hay una fuente que empieza a compartir los datos, incluso hay alguna hipótesis que dicen que bueno, este incremento puede deberse a que también posee datos la Fiscalía General de la Nación acerca de los delitos que se están produciendo. No tenemos datos, por ejemplo, algo que nos gustaría saber es que el bajo nivel de esclarecimiento de los homicidios, en qué tipo de homicidios se esclarecen y en cuáles no. Hay un 50% de los homicidios... ¿50% de homicidios sin esclarecer? Exactamente, 50%, la mitad de los homicidios no se esclarece. Y yo puedo tener la hipótesis, la presunción de que son aquellos homicidios que se producen en esas zonas que justamente estamos manifestando, ¿no? Las seccionales 17, 18, 19 y 24 concentran el crecimiento. El crecimiento también se produce en determinados departamentos interior, porque crece en el interior también. Claro. Sí, Cerro Largo, Maldonado, Canelones, Salto. La Valleja. La Valleja.
¿Cómo ves este tema? Porque tú estás hablando de que desde la academia no tienen esos datos. ¿No hay manera de que el Ministerio del Interior pueda trabajar en conjunto con ustedes? Bueno, eso habría que ver con el Ministerio del Interior. Realmente no es posible acceder, no se puede acceder tampoco a los datos que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadística, una encuesta que para mí me parece fundamental. ¿Pero tendría que ser datos públicos esos? Bueno, son datos sensibles, son datos recolectados a nivel de denuncia de delito, a nivel de las seccionales policiales, es un trabajo que se hace a nivel nacional. Estamos hablando de 100.000 hurtos, más de 20.000 rapiñas, decenas de miles de lesiones personales. Es un volumen de información muy grande y también es un volumen de información que tiene su grado de sensibilidad, ¿no? Sí. Información sensible. Pero hay un dato que sería fundamental y es ver el nivel de victimización. Tú recién sugerías, bueno, se denuncian todos los delitos, en el caso de homicidio sí, pero en otro, bueno, entonces ahí es cuando aparece la importancia de las encuestas de victimización. El Instituto Nacional de Estadística, en convenio con el Ministerio del Interior, en el año 2017 hizo una encuesta de victimización. Hasta el día de hoy no conocemos los resultados. cuáles son, no conocemos los resultados, no conocemos cuál es el formulario. Ni siquiera el formulario. Qué tipo de preguntas se hicieron, no fue difundido. Yo pienso que en cualquier momento salgan a luz, pero eso no... ¿Es de orden que salgan a luz? ¿Es normal? ¿O en general no pasa? Bueno, los datos que maneja el INE, las encuestas de otras encuestas de hogares sobre otros temas, los datos se producen rápidamente. Cierto. ¿Por qué en este caso no han salido a luz? No tengo ninguna información, no le podría decir. Vamos a ver imágenes ahora de algo que pasaba hace menos de 2 semanas en Toledo. Es un video de un arresto ciudadano. Aclaro que es un poco fuerte capaz de ver, que puede herir. Si hay niños, mejor que ni vean. Ahí está, herir. Hemos editado las imágenes simplemente para recordar el hecho. Ahí está. Que conmocionó a nivel público, ¿verdad? Y de lo cual, bueno... Sí, eso decía, quería hacerte la pregunta de qué pensás tú de los arrestos ciudadanos, cuál es el límite. Bueno, esto es algo muy grave, yo creo que es algo muy grave que está pasando en la sociedad uruguaya, un fenómeno ante el cual hay que estar muy atentos. Entendámonos, con el mayor respeto hacia las víctimas. Todos podemos ser víctimas, en realidad, porque los niveles de victimización son altos, todos podemos ser víctimas de un delito. Entendiendo el estado, si se quiere, de conmoción que existe en la sociedad uruguaya ante la sucesión de hechos delictivos, yo creo que realmente la respuesta es desmesurada, es peligrosa, es delictiva, es una respuesta que amenaza ante el miedo a los bárbaros, a convertirnos a todos en bárbaros. Yo creo Tiene las que mismas características que, ¿no? Exactamente. Que el opresor, digamos, claro. Yo creo que se está empezando a imponer en la sociedad uruguaya la idea de que la única manera de responder al delito es convirtiéndonos en delincuentes. La única manera de responder a la violencia es siendo más violento que el propio delincuente. Ante delincuentes que aparentemente perdieron los códigos, entonces tenemos que responder perdiendo los códigos, para pegarle a la persona que ya está detenida, reducida, pegarle, déjame hacerle el sumario a mí. Yo creo que eso es extremadamente grave. Hay otro tema que quiero introducir, que es este nuevo término, que es aporafobia, ¿no? Que es miedo, digamos, la fobia a los pobres, supuestamente, ¿no? Bueno. Entonces quiero que expliques un poquito eso y si ese tipo de sentimiento puede tener algo que ver con esto también. Me parece que excelente la pregunta y trae a colación un tema que yo creo que está muy presente en la sociedad uruguaya y está estrechamente relacionado con esto. ¿Cuál es la interpretación que hacemos acerca de por qué la violencia delictiva? Bueno, los jóvenes, los pobres perdieron los códigos, perdieron los valores, perdieron la cultura del trabajo o están perdidos en la droga. Ese diagnóstico ya lo había hecho Discépolo en 1935, ya decía Discépolo, se confundió la Biblia con el calefón, el mundo está podrido. Yo creo que en la medida de que no logramos hacer un correcto diagnóstico de la situación, no vamos a poder entender lo que comenzaba este bloque con tu pregunta, ¿por qué alguien sale a matar a otra persona? Eso no es un proceso que se produzca de la noche para la mañana. Un joven no compra un arma un lunes y sale a matar a otra persona un martes. ¿Sí?
Yo creo que hay un profundo proceso de resentimiento, un discurso del odio alimentado por las redes sociales, donde se mezclan distintos tipos de problemas. La aporafobia, el odio hacia aquellos sectores que nos amenazan a nosotros, que estamos integrados, que viven en determinados barrios y que con los cuales hemos perdido todo sentimiento de fraternidad, solidaridad. Empatía, no hay más empatía. Ya no tenemos ningún tipo de empatía. Nosotros podemos decir, bueno, hagamos un tren a Durazno, invirtamos $1.000 millones en una obra de infraestructura que va a ser en beneficio de todos los uruguayos. Y uno lo puede ver razonable, eso. Si uno dice, vamos a hacer una gran inversión para mejorar las condiciones de vida de los uruguayos, que a pesar del ciclo económico tan beneficioso no han logrado integrarse, no, eso porque no, eso es problema de los pobres. En realidad es la culpa de todo lo que pasa de los pobres porque no quieren salir del estado de pobreza en la cual están. No aprovechan las oportunidades. Yo me gustaría que aquellos que piensan eso se acercaran a los barrios más de mayor carencia y hablaran con los jóvenes y vieran las posibilidades reales que hay de trabajo. ¿Qué posibilidad de trabajo hay? Sí, la otra vez hablábamos de que si alguien que vive en Casaballe se le complica más para conseguir trabajo. A mí me pasó incluso, para poner una anécdota cualquiera, el otro día, en la calle, en el centro, me para un señor mayor en situación de calle y la pregunta que me hizo fue, disculpe, ¿tendrá algún trabajo para ofrecerme? O sea, para mostrar esta cosa de lo difícil que está la situación en la que estamos viviendo y no es hacer esas generalizaciones que está pasando, ¿no? Hay encuestas del Instituto Nacional de la Juventud donde el 90% de las primeras experiencias laborales de los jóvenes, de los adolescentes y los jóvenes hasta los 25 años es por contactos personales. O sea, se dice, bueno, la catástrofe, la crisis de la educación, que aquí hay muchos jóvenes que han abandonado, han desertado de la educación. Bueno, en realidad tener la acreditación, tener excelentes notas, tener terminado el ciclo básico o bachillerato, en realidad no garantiza el acceso a una oportunidad laboral. Yo creo que en ese sentido aquellos que son categorizados como los sujetos peligrosos, los ni estudian ni trabajan, yo creo que en realidad son sin acceso a un sistema educativo de calidad, sin posibilidades de acceder a un empleo digno. Entonces, yo creo que según cómo definimos el problema es después la respuesta. Yo creo que la sociedad uruguaya no hemos logrado como sociedad, el sistema político tiene también su cuota de responsabilidad en la medida que no ve la complejidad del problema, inmediatamente el resorte, es decir, la opinión pública pide leyes más severas, yo quiero leyes más severas. La opinión pública quiere gente que esté en la cárcel en más tiempo, ¿Como que cobra el grito? Cobra el grito, es un tipo de político ventríloco, o sea, reproduce lo que la opinión pública y lo que las encuestas le dicen. Y yo creo que eso ha llevado a que las cárceles no cumplan la función que tienen que cumplir. Las cárceles son espacios de sufrimiento, son espacios donde se tiene que aplicar toda la violencia y que sufran, que sientan en carne propia todo el sufrimiento que esas víctimas. Eso no le hace bien a la víctima porque no le repara el dolor. El Estado está omiso en atender a las víctimas dándole atención psicológica, dándole contención, dándole apoyo moral, dándole apoyo material. No, el Estado simplemente lo que hace, mete a la mayor cantidad de gente posible dentro de las cárceles y les hace pasar... Resuelve la situación en el momento, solo. Exactamente. Luis Eduardo, antes de despedirte, me gustaría saber... ¿Qué crees que está pasando con los vecinos que tienen la necesidad de organizarse? Y por otra parte, ya estuvo la resolución de la justicia con el caso de Toledo, de las tres personas implicadas que van a tener prisión domiciliaria. ¿Y qué te parece que puede generar este tipo de sentencia en los mismos vecinos que se organizan? Bueno, esperemos que la sentencia sea ejemplarizante en el sentido de que aquellos que están tentados en hacer justicia por mano propia, les quede claro que eso es un delito. ¿Sí? Y frente a la violencia y la locura y la enajenación delictiva no podemos responder con otro tipo de respuesta que cae claramente en lo delictivo. La justicia por mano propia, el linchamiento son actos delictivos. Las personas que incurren en ese tipo de conductas claramente ingresan en la vía delictiva, en lo ilícito. Una cosa es el arresto ciudadano que tiene determinadas reglas, una cosa es aquellas situaciones donde se puede justificar un episodio de legítima defensa,
O colaborar con la justicia reteniendo a quien está infringiendo la ley hasta que llegue el personal que, ¿no? que colabore con eso, que Pero el realmente antecedente tenga... de Toledo, donde vecinos con Sí, chaleco antibalas y gas pimienta salían a patrullar, detenían personas y interrogaban, eso está fuera de la ley. Cortito, porque tenemos que irnos, pero me gustaría saber qué opina del nuevo Código de Proceso. Bien cortito, por favor. Le termino también de decir lo anterior, lo del arresto, lo de los vecinos. A mí no estoy en desacuerdo con aquellos vecinos que se organizan en pro de la seguridad para prevenir el crimen. Yo creo que me gustan más aquellos vecinos de otra época donde la Comisión de Fomento no solo prevenía el mal, sino que además procuraba el bien. Pero era otra época también. Era otra época, pero época. si queremos que claro. en términos del delito volver a otra época, Sí. donde dormimos con la ventana abierta, también Sería- los ciudadanos que estamos integrados tenemos que ser capaces de esto. El Código del Proceso Penal, se lo digo en 2 palabras, yo creo que viene a darle garantía, no solamente a los delincuentes, viene a darle garantías también a todos los ciudadanos, porque todos podemos estar en una situación de compromiso con la justicia. Y creo que hay algo también que se pierde de vista, y es que el Código del Proceso Penal le da un lugar privilegiado a las víctimas. Y como muchos de estos movimientos que están surgiendo, como muchos políticos, se alimentan de las víctimas, yo creo que el Código del Proceso Penal da un lugar que antes no tenía la víctima. Y creo que también está mejorando, ¿sí? Pues ya está llegando a niveles el Código del Proceso Penal del proceso anterior. O sea, los mismos niveles de esclarecimiento de Había que esperarlo un poco nomás, entonces, en su opinión. Pasaron apenas 7 meses. Bien. Hay que darle Luis tiempo. Eduardo Moraz, sociólogo especializado en violencia y criminalidad. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por la invitación. Placer haberlo recibido.